Lo primero, que sepáis que es el trastorno de ansiedad más diagnosticado. ¿Qué queremos decir con ansiedad generalizada? ¿Quiere decir que uno tiene ansiedad en general? Bueno, pues hoy vamos a cuestionar un poquito el término porque tal y como lo vemos en los manuales es un pelín ambiguo. Por ejemplo, más de la mitad de los criterios se comparten con la depresión. ¿Estoy deprimido o estoy ansioso? Hoy vamos a tratar un poco de explicarte cuáles son los criterios que usamos los clínicos, pero también vamos a tratar de pensar un poquito sobre precisamente estos criterios para que sepamos bien de qué estamos hablando. Me voy a adelantar un poquito diciéndote que lo que la etiqueta diagnóstica te quiere decir o te hayan dicho es que eso es más o menos una foto. No siempre te pareces porque es un gesto que te han cogido en un momento y además, tal y como se describe, es algo tan ambiguo que podríamos entrar todos en algún momento de nuestra vida si no somos muy fotogénicos en ese momento. Quizá, fíjate, es más interesante entender para qué genera uno la ansiedad y en este caso tiene que ver con una frase: prepárate para lo peor. Bueno, pues espero que este vídeo te sirva para aclararte. Antes de empezar, decirte que aprovecho para presentarte una guía que se llama la Guía de Práctica Clínica, que un equipo de profesionales de la salud mental hemos elaborado a petición del Ministerio de Sanidad para orientar a los médicos y a los pacientes de atención primaria. Podréis acceder a esta línea precisamente aquí en las descripciones. Bueno, pues al lío. El TAC presenta ciertas características en la población que lo padece. La prevalencia aumenta con la edad, siendo del 10% en personas de 18 a 24, del 15% en personas de 35 a 44 años y del 22% en mayores de 55 años. O sea que cuanto más edad tienes, más preocupona eres. Es más frecuente en mujeres que en hombres, con una razón de 2 a 1. Atención, las personas con un nivel socioeconómico más bajo, menores ingresos, desempleados y personas dedicadas a tareas domésticas tienen mayor prevalencia. El trastorno de ansiedad generalizada es particularmente prevalente en atención primaria, donde aparece en el 11,7% de los pacientes. Es, digamos, el récord de los trastornos de ansiedad. En la ansiedad generalizada la persona posee una lupa de muchos aumentos que le hace perder la perspectiva. Todo parece inquietante y peligroso y cualquier amenaza no solamente es posible, sino muy probable. Las preocupaciones y rumiaciones ocupan un lugar central en la vida de la persona, a veces desde la mañana hasta la noche. Y la persona muchas veces se puede hallar sumida en un ciclo de preocupación y de comprobación precisamente de esas preocupaciones. El Manual de Clasificación Diagnóstica, el DSM-5, nos da una serie de criterios para que podamos entender cómo se puede diagnosticar a alguien con ansiedad generalizada y paso a traducirlos a la población general. Lo primero es preocupación excesiva. Se trata de sentir una ansiedad y una preocupación intensa por diversas actividades o eventos la mayor parte del tiempo. Por lo menos 6 meses. Es como tener una mente que no deja de pensar ¿y si? Y sobre todo en muchas áreas de la vida, además no solamente en una cosa, sino que, suele ser varios elementos, incluso cuando no hay una causa real para preocuparse. Lo malo es que este tipo de definiciones es precisamente que son un poquito indefinidas, porque ¿cuándo podemos considerar que nuestra preocupación es excesiva? Pues se parece un poco a la ropa que llevamos, porque unos son más frioleros que otros y mientras unos están en manga corta, en el mismo lugar, otros llevan 2 capas y les sigue sin parecer suficiente. Además, no olvidemos que la gente no se preocupa por hobbies, sino porque consideran que se sienten más protegidas y a veces prescindir de ciertas seguridades pues se hace realmente difícil, de la misma manera que hay gente que está acumulando trastos inservibles y papeles para por si acaso algún día los va a necesitar. Por otro lado, vamos a fijarnos cómo la definición dice que no hay una causa real de la que preocuparse, pero volvemos a algo ambiguo otra vez. ¿Cómo definimos que hay preocupaciones reales y otras que son imaginarias? Esta ambigüedad, de nuevo, pues puede resultar muy frustrante. Lo que una persona considera una preocupación válida, otro lo puede ver como una trivialidad. Es aquí donde entra la subjetividad de la experiencia humana. Por ejemplo,
Para alguien que ha tenido una mala experiencia en el pasado, el temor a que se repita esa experiencia puede parecer completamente racional, mientras que para alguien que no ha vivido eso mismo, esa preocupación puede parecer exagerada. Qué difícil, ¿no?, es delimitar una frontera. No podemos realizar un cálculo numérico que nos guíe porque al final los pensamientos y los deseos no saben, no pesan, no tienen tamaño, no tienen longitud, es decir, no se pueden medir, no son mensurables. Todos los niños conocen la cigarra y la hormiga, ¿ves? Es una fábula para hacernos conscientes de la importancia del sacrificio, del trabajo duro y cómo centrarse en las metas que son realmente importantes para la hormiga. Quizá para la cigarra, la hormiga es aquella que la deja morir de frío, que juzga su situación sin tratar de entender sus circunstancias, que es un pelín paranoica. Es capaz de cerrar las fronteras migratorias porque considera que está rodeada de vagos que se apropian al final de su trabajo y está obsesionada con la productividad y con acaparar recursos con los que podría especular. Como la película, ¿no? Money, 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 money. Difícil de controlar sería el segundo gran término. No solamente que existe un easy, sino que ese easy es difícil de controlar. La preocupación es tan fuerte que intentar controlarla o detenerla se siente un poco como tratar de detener un tren a toda velocidad con las manos. Pues simplemente es muy difícil de manejar, pero aquí existe un problema base, porque se supone que tenemos una especie de frontera que nos permite controlar el contenido de nuestra mente y que lo importante es ser un estricto guardián de esa frontera y sin embargo la mayoría de los problemas que vamos a tener con nuestra ansiedad tienen que ver cuando asumimos precisamente ese papel de guardián. Clase horror, como podremos ver. El control, si es algo, es adictivo. El control es una de las drogas más potentes que existen, quizá porque sabemos que en el fondo que es un deseo que nunca vamos a poder completar del todo. Tendemos a pensar en nuestra vida como un círculo que se tiene que completar y entendiendo que hay un final. Pero esa es la mitología. Pero hay que vivir sabiendo que hay muchas cosas que no entenderás y que va a haber muchos deseos que no vas a poder cumplir y muchos objetivos que a lo mejor se quedan atrás. No todo se cumple, no todo se hace. Sin embargo, el verdadero desafío radica precisamente en aceptar esta incertidumbre y aprender a soltar el deseo de dominio en aquellos aspectos en los que no solo no soluciona nada, sino que además empeora nuestra situación. La mente humana tiene una tendencia natural a buscar certeza y a buscar lo predecible, pero la realidad es que el mundo es inherentemente impredecible. Intentar manejar todos los aspectos de nuestra vida y nuestras preocupaciones es como intentar atrapar el viento. Es frustrante y es imposible. Quizá uno de los conflictos principales en el ser humano sea el equilibrar dos elementos de una balanza. Por un lado, pues está nuestro deseo de control, que es el intento, digamos, de influir sobre lo que nos rodea, que es el acto de conducir, de tomar, de dirigir. Por otro lado se encuentra la confianza, que es la fe en nuestras capacidades y en que las cosas pues, podrán resolverse favorablemente sin la necesidad de ejercer un control constante. En este caso el acto sería el de soltar. El miedo es la emoción que añade o quita pesos de esa balanza modulándola. Esta dinámica podría representarse un poco al acto de conducir un coche. Conducir, no sé para vosotros, pero para mí sería por un lado un deseo de controlar el camino, la velocidad, la dirección y tú te tienes que asegurar que tienes que evitar los obstáculos y llegar un poco al fin a tu destino. Sin embargo, también es esencial al final confiar en que hemos preparado el coche adecuadamente, en que los demás conductores van a respetar las normas de tráfico y en que las condiciones del camino van a ser manejables. Conducir implica no solamente mantener las manos en el volante, sino también aceptar que no podemos prever ni controlar cada variable del viaje. Así es que vivir es un equilibrio entre dirigir activamente nuestras acciones y confiar en nuestra capacidad para poder adaptarnos a lo inesperado. Y esto al final permite que ambos elementos se complementen en lugar de al final de competir entre sí, que es lo que hacemos en la ansiedad generalizada. Otro factor son los síntomas físicos, porque además, y esto es muy importante, de la preocupación mental no es una cuestión solamente mental, el cuerpo está reaccionando. Los síntomas físicos de la ansiedad generalizada pues son muy variados y pueden afectar a diferentes sistemas del cuerpo. Y esto se manifiesta de manera crónica y de manera además persistente. Entre los más comunes pues están la fatiga y el cansancio.
que es resultado un poco de estar constantemente en tensión y el estado de alerta en el que muchas veces vive la persona. Además, es muy frecuente experimentar trastornos del sueño, como la dificultad para conciliar ese sueño o para mantenerlo, y eso contribuye aún más a la sensación de agotamiento. Otras señales pues serían la tensión muscular, que puede provocar dolor en diferentes partes del cuerpo, especialmente la espalda, los hombros, pero también los brazos, es decir, muchas partes. Las personas con ansiedad generalizada también pueden sufrir de temblores, agitación, nerviosismo o tendencia a sobresaltos. Están un poco a la que saltan. A nivel cardiovascular se pueden presentar palpitaciones, a veces la sensación de asfixia, a veces la sensación de dolor en el pecho, molestias gastrointestinales. Son comunes las náuseas, a veces los vómitos, las diarreas y el síndrome del intestino irritable, que correlaciona bastante. La ansiedad generalizada tiene una conexión más fuerte con los síndromes de dolor que otros trastornos de ansiedad, y esto se ha observado en estudios recientes donde se ha encontrado que el trastorno de ansiedad generalizada se asocia significativamente con condiciones de dolor crónico, como podría ser el dolor de espalda. Esta relación es evidente incluso en casos menos graves de trastornos de ansiedad generalizada, lo que sugiere una conexión directa entre la ansiedad generalizada y el dolor inexplicado médicamente. Además, este vínculo no puede ser completamente explicado, como decíamos, por otros factores como la edad, el sexo o la presencia de otras enfermedades. Nuestros síntomas son muchos de esos pensamientos materializados, como recordatorios que nos conducen una y otra vez a ese mismo ciclo de preocupaciones y de rumiaciones. Cuando nuestros pensamientos están dominados por preocupaciones y ansiedad, el cuerpo responde con síntomas de estrés. Pero es que estos síntomas físicos a su vez refuerzan nuestros pensamientos ansiosos porque crean, un ciclo difícil de romper. Es más difícil no hacer caso a nuestro discurso mental, como veis, si este se haya impregnado de huellas somáticas y un montón que dice todo el rato que está ahí. Y sin embargo, la forma de trabajar con ellos va a depender del mensaje que encontremos detrás de esta manifestación. Y por otro lado, no podemos obviar la cantidad de estudios que nos muestran los síntomas como una forma de expresar un malestar, cuando a veces no podemos darle palabras o expresión. A veces la mente sufre y el cuerpo pide ayuda, como ocurre en esa mítica escena del Padrino. Se ha comprobado que en muchas ocasiones las personas con dificultades para identificar y escribir sus emociones, que a veces se conoce ese concepto como alexitimia, tienden a experimentar síntomas físicos intensos y molestos con un fenómeno que se llama amplificación somatosensorial. Y es que un estudio japonés reveló que estas personas, incapaces de expresar sus sentimientos, son más propensas a sufrir dolores y malestares físicos debido precisamente a su sensibilidad aumentada a las sensaciones corporales. Los investigadores encontraron que pacientes con altos niveles de alexitimia presentaban una mayor tendencia a percibir las sensaciones corporales como intensas y como perturbadoras. Además, estos pacientes reportaron un mayor número de síntomas somáticos y de niveles elevados de estrés y de ansiedad. Pues bien, es que este hallazgo al final nos pone en la pista de la estrecha relación entre la salud emocional y la física, sugiriendo que muchas veces no podemos expresar nuestros sentimientos con palabras. Nuestro cuerpo a menudo pues lo hace por nosotros a través de síntomas físicos. Esa amplificación somatosensorial y la alexitimia ilustran cómo el cuerpo puede convertirse en un portavoz del sufrimiento emocional, manifestando a través del dolor y el malestar lo que la mente al final no puede verbalizar. Otro factor importante es el impacto en la vida de la persona. Estos síntomas y estos pensamientos no solamente son molestos, y es que realmente afectan a la vida diaria y pueden hacer que sea muy difícil llevar a cabo tareas cotidianas, trabajar eficazmente o disfrutar a veces de momentos de relajación. La ansiedad persistente puede llevar a evitar a veces situaciones que otros consideran normales. Pues imagina, no poder asistir a eventos sociales, sentir que no puedes cumplir con tus responsabilidades laborales, incluso puedes temer salir de casa. No de una forma fóbica, es de otra manera, me siento abrumado, porque muchas situaciones de la vida diaria se vuelven abrumadoras para quienes viven con ansiedad generalizada. Este aislamiento no solamente reduce la calidad de vida, sino que además alimenta una constante sensación de estar en alerta máxima.
Este estado perpetuo de preocupación y de tensión podría convertirse en un círculo vicioso donde la sensación de incapacidad y desesperanza se refuerza y se agrava con el tiempo. Además de estos síntomas físicos emocionales, hay factores clínicos que empeoran la situación para las personas con ansiedad generalizada. Por ejemplo, tener antecedentes familiares de trastornos de ansiedad o altas puntuaciones en la escala de depresión de Hamilton, que están asociados con una peor calidad de vida. Esto al final sugiere que hay una predisposición genética que puede hacer que los síntomas sean más difíciles de manejar. También es común que las personas con ansiedad generalizada tengan trastornos como depresión, que a veces aumentan esa sensación de incapacidad. La depresión intensifica la desesperanza y la falta de energía, haciendo que aún sea más difícil de llevar una vida normal. Aunque se ha observado que las personas mayores tienden a adaptarse mejor con el tiempo, esto no reduce el impacto severo de la ansiedad generalizada, especialmente en los jóvenes o aquellos con niveles altos de estrés y pocas estrategias de afrontamiento. Así que identificar y entender estos factores es crucial para poder desarrollar tratamientos más efectivos y mejorar la calidad de vida de quienes padecen ese trastorno incapacitante. Y por último, además, no se tiene que deber a otra condición. Un aspecto importante a considerar, porque hay, por ejemplo, ansiedad que es inducida por sustancias y cómo estas sustancias son causantes en sí mismas de muchos de los síntomas. El consumo de alcohol, de drogas recreativas, incluso de ciertos medicamentos puede desencadenar o empeorar los síntomas de ansiedad. Sustancias como la cafeína, la nicotina, las anfetaminas son conocidos estimulantes del sistema nervioso central y su consumo al final puede provocar síntomas de ansiedad al final como palpitaciones, sudoración, temblores, pánico. En algunos casos el uso prolongado de estas sustancias podría llevar a la dependencia. Además, la abstinencia de ciertas sustancias como el alcohol o los sedantes, los ansiolíticos, pueden ser particularmente difíciles y al final pueden terminar produciendo síntomas intensos de ansiedad. El cuerpo, que está acostumbrado a la presencia de esas sustancias, pues al final responde de manera adversa. Concluyendo, que el término ansiedad generalizada es una etiqueta que simplemente usamos los clínicos para distinguir este tipo de ansiedad de otras. Sin embargo, es importante que entendamos que tiene todas las limitaciones, como hemos dicho, de una foto. Una foto es un momento en el tiempo, un retrato simple de una realidad que es mucho más compleja. Me refiero a que no importa tanto que algo te suceda o qué tipo de ansiedad o etiqueta tengo, sino cómo sucede y cuál es la función de esa ansiedad y cuál es la función que al final ejerce esto sobre mi persona. Espero que esta reflexión te haya ayudado a entenderlo un poquito mejor. Venga, nos vemos.